fraternal a todos ustedes. Muy buenos días, bienvenidos a la congregación para gozarnos también con la palabra del Señor. Pues ya lo hemos iniciado alabando al Señor, también como en oraciones, y pues todo es el propósito de Dios, que alabemos su santo nombre. Para este día he tomado un tema no tan pequeño, o más bien digo, no tan extenso, pero de profundo significado. Y para esta vez he tratado de traer un tema sobre el libro del Apocalipsis. Alguna vez les había anunciado un tema. Y este tema está básicamente basado en el capítulo 14. El capítulo 14, desde el verso 1 al 8. Apocalipsis capítulo 14, desde el verso 1 al 8. Según el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, dice los textos: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Verso 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a leer, a escudriñarle estos 8 textos del libro del Apocalipsis. En este capítulo, prácticamente como el libro del Apocalipsis ya lo hemos mencionado, también hace un momento también lo tenemos entendido, inclusive tenemos algunos panfletos del Apocalipsis, que es la revelación de Jesús hacia Juan. Han habido ciertos errores de otros comentaristas sobre el libro del Apocalipsis diciendo que es la revelación de Juan o de San Juan. Son errores, sino más bien bíblicamente es la revelación de Jesús hacia Juan. Y Juan es el que pasa luego a transmitir, a declarar ya explícitamente los textos.
Bueno, primeramente, ¿qué enseña en el capítulo 14? El punto principal sobre este capítulo dice, el punto principal de estas visiones es la victoria del pueblo de Dios y el juicio contra sus enemigos. Ya, esto es lo que trata dentro de estos textos leídos del capítulo 14. La victoria del pueblo de Dios y del juicio contra sus enemigos. Bueno, el verso 1 decía, después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el nombre de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. Bueno, ¿qué pasa a describir con la primera frase cuando dice después miré? Prácticamente aquí Juan dice que era el Cordero, en la cual ahora está en una postura de victoria, es decir, a eso se refería. Es ya un término simbólico que está cumplido. Cuando habla el ángel aquí, cuando dice Juan, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, para decir específicamente la gran victoria del Hijo de Dios, el Cordero, está referido a Cristo, en una postura de victoria. Luego dice Sión. El Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿A qué se refiere esto? Literalmente, en aquellos tiempos estaba refiriéndose a la Jerusalén. A la Jerusalén. Y en términos simbólicamente, y ahora ya para estos tiempos, pasa a ser la Jerusalén celestial. Eso habíamos visto también el día de ayer. Ya cuando aquí habla cuando dice después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. O sea, la gran victoria, la cual estaba sobre el Hijo de Dios. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es decir, que dice el comentario, Sión literalmente era la Jerusalén. O sea, esto también le habla, vamos a ver lo que dice Salmos 125, 1 y 2. Salmos 125, 1 y 2. Aquí ya profetizó David en su libro. Dice Salmo 125, verso 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. O sea, prácticamente como dice aquí el comentario, Sión literalmente era Jerusalén, según lo que dice el libro de los Salmos 125, 1 y 2. Vamos a leerle otro texto más. Vamos a ir al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos 12, 22. Ahí también se refiere con respecto al monte de Sión. Hebreos capítulo 12. Verso 22. Hebreos capítulo 12, verso 22.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23 también dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, prácticamente según el capítulo 14, verso 1, aquí dice con respecto a Sión, como lo hemos visto en Salmos 125, 1 y 2, y según Hebreos 12, 22. El monte de Sión es simbólicamente la ciudad de Dios, la Jerusalén espiritual. O sea, algo como también la iglesia de Dios, la cual decía Salmos 125. Y lo confirma también Hebreos, dice, los que han sido llamados por la palabra del Señor, o sea, por medio del Evangelio. Dice, en este versículo, o sea, el versículo 1, vemos a Cristo de pie con todos sus redimidos en la ciudad eterna de Dios, llamada simbólicamente el monte de Sión. O sea, ha sido aquí un énfasis también de lo que habla, haciendo énfasis con el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Ahí hace un desplazamiento, una característica de cuando hablo en el 1, cuando dice 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, el de su padre y el que tenía escrito en la frente, el de su padre escrito en la frente. Bueno, en el capítulo 7, que lo pueden leer ustedes, ahí caracteriza de los 144,000, que no es un número literal, sino simbólico. Y ahí pueden ustedes notarles el número 144,000 está prácticamente trazado en 3 puntos principales, que luego le podemos estudiar en otro tema, al capítulo 7. Pero vamos a continuar, más adelante nos comenta aquí. Dice, y con él 1,000, o sea, eso es lo que prácticamente lo que nos referirá en el capítulo 7. Dice, algunos ven esta visión, o sea, la que está hablando en el capítulo 1, el 14:1, algunos ven esta visión un cuadro simbólico de los redimidos en la tierra. O sea, de esto hemos hablado mucho. Por ejemplo, cuando dice, algunos ven esta visión un cuadro simbólico de los redimidos en la tierra, gozando de seguridad y de permanencia, porque Cristo está en medio de ellos. Ese dice el comentario. Ahora, a mi juicio, es más bien un cuadro de los mismos, pero vistos desde el punto de vista de la victoria final, ya una vez en los cielos, igual que en el capítulo 7, o sea, hablando de los 144,000. O sea, no es un número literal, es un número indefinido, o sea, para describir que es del tiempo pasado, presente y futuro, o sea, de los que serán redimidos. Entonces dice aquí el comentarista, bueno, el tratado del Apocalipsis aquí es el Bill Rives, él es el que ha trazado ya este comentario sobre el libro del Apocalipsis. Ahora vamos a ir al capítulo 14, verso 2 del mismo libro. ¿Qué nos decía en el verso 2? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
Comentario. Hay muchas comparaciones en este libro simbólico. Nótese, la palabra dice ¿cómo? La palabra, como dice ahí, y oí una voz del cielo ¿cómo? Esta palabra ¿cómo?, que está específicamente en 3 puntos básicos. La palabra ¿cómo? Implica ser majestuoso, sublime y constante. Las 3 comparaciones sugieren lo majestuoso, lo sublime y lo constante de la voz que Juan oyó. O sea, por eso aquí en este texto podemos ver que hay tres frases ¿cómo?, que cada una de ellas tiene un significado. O sea, la primera, ser majestuoso; la segunda, sublime; y la tercera, como constante, que era la voz que Juan oyó. Cuando dice oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas. Ahora, ¿qué nos dice seguidamente con respecto a este pasaje del capítulo 14, verso 2? Dice el comentario aquí, este pasaje no apoya la práctica de usar instrumentos mecánicos, porque prácticamente es lo que dice ahí en el capítulo 2, arpas. Y básicamente también es uno de los textos donde se apoyan el sectarismo, por eso es que utilizan instrumentos. Pero dice con respecto, este pasaje no apoya la práctica de usar instrumentos mecánicos o físicos de música en el culto de la iglesia de Dios. El texto dice, y la voz era como. Juan no oyó arpas, sino una voz. O sea, prácticamente era la voz de Dios. Además, lo que oyó Juan fue asunto en el cielo y no sirve de autorización para prácticas en la tierra. Es decir, prácticamente es cuando hemos comentado mucho de muchas, o el ascetismo en términos generales. El ascetismo todavía implica instrumentos físicos para adorar a Dios, o sea, malinterpretando estos textos, o sea, implicando literalmente. Eso estábamos viendo hace un momento, guitarra, instrumentos. Dice aquí, con respecto a este pasaje del verso 2, 1, lo que oyó fue asunto en el cielo y no sirve de autorización para practicar o prácticas en la tierra. 2, el texto no dice nada acerca de los redimidos, de los 144,000 según, tocando arpas, cosa que esperaríamos si hoy en día la iglesia debería usar arpas, o sea, instrumentos físicos, en el culto. 3, este pasaje habla de una pluralidad de arpas, cada uno tocando. Si esto autoriza algo, sería que cada cristiano debería tocar algún instrumento, es decir, aplicando literalmente lo que dice el capítulo 2. Entonces tendríamos que estar en la iglesia utilizando instrumentos. La verdad es que Juan no vio arpa alguna, oyó una voz que era como algunas cosas mencionadas. 5:8, vamos a ver cómo algunas cosas mencionadas del capítulo 5, regresando al libro de Apocalipsis, al capítulo 5. Capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero
todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, prácticamente cuando dice que vio Juan como arpas, oyó una voz, como algunas cosas mencionadas, en la cual nos dice tanto en el verso 2 del 14 y el 5:8. La voz vino del cielo, por eso concluyo que aquí Sion significa el cielo, ya en estos tiempos y por toda la eternidad del cielo. ¿Qué nos decía luego el 3? 14:3. Y cantaban, dice, un cántico nuevo, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Comenta sobre este texto aquí el hermano. Los redimidos, dice, cantan este cántico de victoria y de redención. Es un cántico nuevo. La experiencia, es decir, la experiencia de haber sido redimidos o llamados por el llamado de Jesús por la sangre de Cristo, era completamente nueva. Por eso, un cántico nuevo. Pues es algo que ya estamos bajo la autoridad del Nuevo Testamento, con lo que Cristo ha autorizado. O sea, esto vio Juan prácticamente, y no básicamente está para implicar o inducir o enseñar que la iglesia debe utilizar aún todavía instrumentos. Tenemos ya el instrumento interno, que es el corazón de cada cristiano. Por eso dice, es un cántico nuevo. La experiencia de haber sido redimidos por la sangre de Cristo era completamente nueva. Por eso alabamos con alabanzas nuevas, o sea, excluyendo el uso de instrumentos físicos, como lo hace el ascetismo. ¿Qué luego nos dice? En el verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, de los que nos dijo en el capítulo 14, verso 1. Ahí hablaba de los 144,000 redimidos, que es un número simbólico, no es literal como el ascetismo enseña que son los 144,000 en número literal, para enseñar que solamente 144,000 personas nomás serán salvas, y aún más aquí en la tierra. Pero este es un número simbólico que está representando para el tiempo pasado, presente y futuro. No es número literal, sino simbólico. Bueno, nos dice ahora luego en el comentario sobre este texto del 14:4. Ahí nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Es decir, punto 1. Son vírgenes. O sea, para exponer entre los que no se contaminaron, dice, como la idolatría se presenta en las Sagradas Escrituras, como el adulterio, o sea, de estos que estaban dentro de estos 144,000 redimidos, habían mujeres que no se contaminaron, como en dado caso, como la Escritura prevé de la idolatría, como también la describe también como adulterio o adulterar o fornicar. O sea, no se contaminaron.
dentro de este número simbólico. Por ejemplo, vamos a ver, aquí nos pone un ejemplo. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías 3:9. Jeremías capítulo 3, verso 9. Dice el verso 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Quién estaba juzgando aquí? ¿Quién era la que juzgaba cosa liviana? Según lo que dice aquí el comentario. Ahora dice como esto, según lo que dice Jeremías, ahora como esto tampoco es literal, o sea, lo que estaba hablando el 14:4 sobre o acerca de las vírgenes, sino más bien según lo que dice el verso 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea, prácticamente, cuando habla de los 144,000 redimidos, es el pueblo que no se contaminó con la maldad. Porque la fornicación o adulterar no es el acto mismo solamente, o sea, para decir solamente el acto de adulterar o fornicar, sino adulterar en la palabra, o sea, infringir la palabra de Dios, fornicar, irse fuera de las reglas divinas, es considerada como adulterar la palabra o fornicación. Así, la virginidad sugiere lealtad a Cristo. Es decir, ¿quiénes? Según el capítulo 14, uno que leímos. Estos 144,000 que no se contaminaron, es considerada como un pueblo sin mancha, virginidad, sin mancha, sin contaminación. No se contaminaron con el mundo de pecado. Lealtad a Cristo. Fueron leales a Cristo. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, hace ya referencia sobre esto un poco en el capítulo 11 de 2 de Corintios 2. 2 Corintios 11:2. Aquí pone un ejemplo el apóstol Pablo para segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Porque, oh celo con celo de Dios. Es decir, Pablo les tenía una suma lealtad a los hermanos que estaban en Corinto. O sea, él les amaba, tenía un celo, les amaba por la predicación del Evangelio, por haber obedecido. Porque, oh celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, Pablo consideraba a la iglesia, en este caso en Corinto, estaba considerada como una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. Una congregación que no estaba adulterando la palabra, que no estaba bajo fornicación, sino más bien hace aquí una alabanza eminente y fuerte. Por eso dice, pues os celo con celo de Dios. O sea, nosotros podemos tomar un ejemplo, lo que es un celo. A veces, físicamente, a veces celamos de algo en los animales, algo
que viene bueno, una aparición de un animal, becerros, chanchos, le celamos porque está bueno, es hermoso. Y el celo lo apartamos, lo consideramos como un animal reproductor, muchas de las veces hemos dicho, en nuestra vida física, en casa. O sea, sin contaminación. Pablo aquí, según la gracia de Dios, les dice, porque os celo con celo de Dios. No era un celo físico, sino celo divino. Pues os he desposado con un solo esposo, la cual era Cristo, y en la cual podía ser presentada ante Él con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, dice según lo que dice Pablo, ahora, como esto de virgen no es para tomarse literalmente, tampoco es literalmente lo que nos dijo 14:1 de los 144,000, era no contaminarse, no se contaminó este pueblo. Por eso es que, hermanos, elevaban, estaban sumisos para adorar a Dios. Otro de lo que dice, no adorando a la bestia, no ser idólatras o mundanos en otros aspectos. Esto, hermanos, dice, describe para hoy también para el cristiano cómo se conduce por medio de la obediencia, no adulterando, no fornicando, no vituperando la palabra del Señor, sino más bien como son llamados, como dice aquí Pablo, y haciendo énfasis de la iglesia en Corinto, pues el celo de Dios. Así la iglesia se conduce y nos conducimos con un celo de Dios, no humano. Esto describe a todo cristiano. Punto 2 del capítulo 4, como decía, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta otra descripción de todo cristiano es otra descripción de todo cristiano y no de solamente unos 44,000 en el sentido literal, según enseña el sectarismo o el ascetismo. Bueno, la palabra ascetismo involucra todo el círculo de sectas religiosas. En una sola palabra se resume múltiples. Ascetismo, o sea, como dice aquí los testigos de Jehová, sobre la figura de seguir al Cordero. Oyen mi voz, dijo Juan, oyen mi voz, en el capítulo 4, cuando dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Como dice aquí, oyen mi voz, me siguen. Veamos lo que nos dice según el Evangelio de Juan, 10:27 y verso 28. En el Evangelio de Juan, capítulo 10. Verso 27 del capítulo 10 y verso 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, prácticamente esto es lo que
oyó Juan de parte de Jesús. Pues Jesús dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz. O sea, de eso trata el capítulo 14, de los cuales están dentro de la dispensación de tiempos. Como decía hace un momento, la dispensación del tiempo pasado, presente y futuro. No es un número literal de los 144.000 que nos habla el 14.1. Estos oyen mi voz y me siguen. Los cristianos fieles siguen a Cristo, mientras que los mundanos se maravillan en pos de la bestia. Para ver de esto, cuando nos decía que no se contaminaron, y aquí nos hace un poco de reflexionar con los que adoran a la bestia, o sea, los que no oyeron la voz de Dios y los que no oirán la voz de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Es decir, aquí tenemos la relación de lo que leímos anteriormente en el Evangelio de Juan 10, 27 y 28. Aquí también Pablo relata, según el capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿qué nos decía el verso 4 del capítulo 14? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, sino más bien los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos redimidos, los llamados, también considerados como las primicias para con Dios y para el Cordero. Ahora, aquí decía el comentario, los cristianos fieles siguen a Cristo, pero hay otro pueblo también, que los que no son llamados, o aún los que han desechado el llamado de Dios, y también aún los que no aceptarán el llamado de Dios. Veamos lo que nos dice en el capítulo 13 del libro Apocalipsis mismo, 3. Apocalipsis 3, 13:3. Dice el verso 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, prácticamente, como decía aquí el comentario, que según el capítulo 10 de Juan y primera de Pedro 2:21, es el pueblo de Dios, los que han oído su voz, los que han aceptado el plan de salvación, que son los cristianos. Es decir, en todo el mundo donde están los cristianos adorando a Dios conforme al propósito divino, conforme a la verdad, los llamados, estos fieles siguen a Cristo. Mientras dice que los mundanos se maravillan en pos de la bestia, según lo que nos dice aquí Apocalipsis 13:3. Se ha ido en pos de la bestia, es decir, contaminados. Prácticamente el mundo entero está contaminado. Hace un momento hablábamos de que hay mucha gente físicamente o personalmente, mucha gente de buen prestigio, de honor, inclusive literal, personas respetuosas, amables, quizá muchas personas sin defectos, quizá de vicios, muchas personas lo hay. Sin embargo, no está llamado, no está dentro del llamado de Dios, pero siempre estará en un lugar. ¿Acaso estará de pronto en
adorando al ídolo? ¿O acaso estará adorando la fornicación? ¿O estará adorando la avaricia? ¿O estará adorando la mundanalidad respectiva? La mundanalidad implica múltiples vicios o múltiples lascivias, que significa vicios, muchos. Los redimidos. Esto también describe a todo cristiano. Fueron redimidos los que hemos leído desde el capítulo 14:1. Estamos en el 14:4. Como primicias, también dice, sea luego, como primicias. ¿Qué nos dice comentando acerca de esta frase? Como primicias. Vamos a considerar Santiago 1:18. Como primicias. Del 14:4 que estamos leyendo. Santiago, capítulo 1, verso 18. Dice en el verso 18: o sea, Él, Jesús, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, Él de su voluntad. Pero ¿qué pasaba antes de haber sido llamados? Y ahí mismo el apóstol aquí, Santiago, describe los contextos. Si le leemos, por ejemplo, el verso 15, desde el 15. ¿Qué dice entonces? La concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. O sea, ahí estábamos, sumergidos en el pecado, muertos, sin Dios. Pero ahora, ¿qué dice? Describe el verso 16: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Cuál consideramos en este caso, en el tema que estamos viendo? Es el llamado de Dios. Por la obediencia nos ha redimido. Nos llama sus verdaderos hijos por la gracia de Jesús. Como dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, nosotros consideramos, hermanos, que estamos acatando lo primero, que es Dios. Por eso estamos aquí, para alabar el nombre de Dios, por la gracia inmerecedora que obteníamos en otro tiempo, pero Dios lo hizo al morir en la cruz, según lo que nos dijo la primera carta de Timoteo 2:21. ¿Qué más nos dice con respecto a este texto del versículo 4:14 de Apocalipsis? Aquí dice, como primicias. Aquí simboliza la consagración. En aquellos tiempos los judíos consagraban a Dios sus primicias, o sea, sus primeros frutos. Así era en el Antiguo Testamento. Como el pueblo de Israel cumplía las primicias, era con sacrificios de animales, o sea, lo primero, cada año, para derramar sangre. Y así eran pasados por alto los pecados por medio de sacrificios de animales.
Esos sacrificios es lo que consumó en la cruz Jesús, derramando su sangre, para redimir ahora al mundo. Y esa es la gran necesidad, o sea, y también la gran preocupación para el mundo, que no la aprecia, este grande amor, el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz para redimir el mundo. Por eso dice aquí, en el comentario, aquí simboliza la consagración, como los judíos consagraban a Dios sus primicias, o sea, de sus primeros frutos, de la cosecha, como sacrificio especial, siendo lo mejor. Por eso es que vemos los ejemplos ahí, en la etapa de la era patriarcal. La ofrenda de Abel era un sacrificio físico, y cómo fue especial delante de los ojos de Dios. Pero ahora, en este tiempo de gracia, pues Cristo lo hizo por todo. Ahora dice lo siguiente. Veamos lo que nos dice en Éxodo 13:11. Ahí nos hace referencia sobre los sacrificios de lo que el pueblo de Israel hizo. Éxodo capítulo 13, 11 al 16. Éxodo capítulo 13, verso 11 al 16 dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. O sea, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. O sea, ahí vemos prácticamente lo que, así como el pueblo de Israel, pues él tenía que hacer sacrificios para poder ser absuelto o pasado por alto los pecados del pueblo de Israel en sacrificios de cosechas animales, inclusive de sus primogénitos. Bueno, entonces estamos seguidamente. Verso 5, y en sus bocas no fue hallada mentira. Del capítulo 14 de Apocalipsis estamos leyendo. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este versículo prácticamente dice, da otro punto de descripción que también pertenece a todo cristiano. Es persona de pureza de vida, o sea, fidelidad. Recordemos lo que Pablo les dijo a Corinto en su segunda carta. ¿Cómo se lava? Él tenía un profundo afecto, celo, dice, de Dios, porque veía que la congregación estaba siguiendo hacia adelante, o sea, no estaba contaminada aún. Hay que mencionar que, aunque era un pueblo duro de servir antes del cristianismo, ahora con el llamado de Dios estaba siendo caracterizada en obediencia. Ahora dice, luego, esto, a ver, dice 4:5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este versículo da otro punto de descripción que también pertenece a todo cristiano, es decir, como una persona o un creyente en pureza de vida obediente.
Vamos a ver un ejemplo en la primera carta de Juan 1:7 y Judas 24. Primera de Juan 1:7. Aquí hace la descripción conforme al texto del verso 5 del capítulo 14 que hemos leído. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, pues lo que Juan vio en aquellos que fueron redimidos, fueron llamados, pues no había, dice, mentira, no había engaño, no había hipocresía, sino que más bien eran sin mancha, sin contaminación. Acciones, su actitud era agradable a Dios, por eso Pablo alaba a los corintios, y aquí también nos dice Juan 1:7, como también dice, sí, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, prácticamente la característica del pueblo de Dios, que camina en luz. Judas también nos dice, en el libro de Judas también nos hace otro verso 24. ¿Qué nos dice en este texto? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia por todos los siglos de los siglos. O sea, prácticamente de eso hablaba el capítulo 14, 1 de este número simbólico de los 144,000 que está trazado en las dispensaciones del tiempo pasado, presente y futuro. O sea, sin excepción alguna de que es un número literal, es simbólico. O sea, cosas ya cumplidas y en fiel cumplimiento. Vamos a leer otro texto. Creo que para el siguiente mensaje vamos a tener que terminar estos textos, 8 textos que leímos del capítulo 14, verso 6 del capítulo 14. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu y lengua y pueblo. Pues aquí era una de la segunda visión que hace en este verso capítulo, que decía advertencias desde el cielo. Como dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio. Ha de ser predicado a todo el mundo. Pues para eso sí tenemos profundo conocimiento de lo que nos dice, por ejemplo, Mateo 28, Marcos, Lucas también. Es decir, lo que queremos ver es que entre los que hemos sido llamados, hemos sido justificados. ¿Con qué propósito? De evangelizar al mundo por medio de la palabra entregada, o sea, en cada uno de sus hijos. Los considera como mensajeros a los cristianos. Esto hay ejemplos, por ejemplo, digamos, 2 Timoteo 2:2. Segunda carta de Timoteo 2:2. Ahí es lo que Pablo también a Timoteo, uno de sus hijos en el Evangelio, o sea, que fue predicado el Evangelio a Timoteo, Pablo ahora lo
recomienda, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, el encomio, el deber. Hablamos de deberes personales de cada uno. Nosotros tenemos nuestro deber personal como cristianos también de ser mensajeros en la palabra de Dios, en nuestros alrededores. Quizá no tengamos que decir que tenemos que salir a Quito, a Guayaquil a predicar. La predicación puede estar aquí en nuestra casa misma, nuestros hijos, nuestra familia. Ellos pueden ser unos de los que sean testigos de haberles hablado del Evangelio. O sea, eso está dentro de las responsabilidades personales. También dice en Hechos 8:4, también habla del mismo ejemplo con respecto a lo que Juan vio en la visión. Hechos, capítulo 8, verso 4. Pues aquí en este texto Pablo ya hace el texto claro, ya una vez que él fue llamado por Dios, ahora pasa a decir lo siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Es decir, antes de ser el apóstol Pablo llamado por Dios, era considerado, o más bien de lo que nos dijo el 14:1, era uno de los que estaba contra la voluntad de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de Dios mismo, perseguidor aún de la iglesia. Pero ahora da testimonio de aquellos que creyeron el Evangelio. ¿Qué era lo que hacían? Eran esparcidos, o sea, eran traslados, caminaban en bien de la manifestación o predicación del mensaje de salvación por medio del Evangelio. Dios evangeliza al mundo por medio de sus mensajeros, es decir, ¿quiénes? Los cristianos, todos y cada uno. Podemos desenvolver o desempeñar o caracterizar nuestros talentos en la predicación. Como nos dijo aquí, dice Pablo a Timoteo, pues lo que dice: te encargo este don precioso, que encargues a hombres idóneos, aptos para poder también enseñar, dice, a otros. Aptos. Ya no trata de siervos negligentes o temerosos o medrosos, sino dice aptos de acciones. Bueno, la gran advertencia del Evangelio: temer a Dios, darle gloria y adorarle, porque si no, viene el juicio del castigo. Temed a Dios. Prácticamente, o sea, todos estos que fueron llamados, según el 14:1 del libro de Apocalipsis, hermanos, hemos sido llamados para una eminente tarea. En primer lugar, no contaminación, sin contaminarse. En segundo lugar, vida obediente hacia Dios, porque Él nos ha dado potestad de recibir también la del porvenir, que es la vida eterna. Los cristianos evitarán, hermanos, de la contaminación, como aquellos 4,000 que fueron redimidos, para ser un pueblo santo, celoso, propio de buenas obras.
Una de las obras, hermanos, que leímos últimamente en este texto del verso 5 es ser llamados para predicar también el Evangelio. Hemos avanzado, hermanos, 5 textos del capítulo 14, lo cual está trazado hasta el verso 8. Quizás los siguientes textos tenemos más profundidad, hermanos, en cuanto a la obediencia. Con esto, hermanos, hasta ahí voy a quedar. Para el próximo domingo sería terminar estos textos que he dictado del 14, 1 al 8. Hemos avanzado 5 textos con sus debidos contenidos, comentarios, donde el hermano ha trazado el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Vamos a darle paso a nuestro hermano con el siguiente orden del día. Con el recuerdo que el próximo domingo en el mismo mensaje voy a terminar estos textos que están dentro del capítulo 1 al 8. Gracias, Señor.